muchachos, estamos de vuelta con nuestra comunidad. Fíjense, estuvo acalorada la conversación en el break. Oye, para consolidar un poco, ¿cierto? Y resumir lo que vimos en el primer bloque, entonces, efectivamente, el sistema de AFP lo que ha hecho es dinamizar el mercado de capitales, ¿cierto? Y pagar pensiones muy malas. Algo hablábamos respecto de los recursos ciertos de la AFP que están invertidos principalmente en los bancos, estos 39.000 millones de dólares de lo que se invierte cierto internamente en Chile. ¿M? Y fíjense que la banca accede a la tasa, ¿cierto? Que le oferta el Banco Central en un porcentaje del 0,5%, si no me equivoco, y luego cuando hace circular entonces a propósito de los créditos de consumo, de los créditos, perdón, hipotecarios, cobra 8 veces la banca, ¿cierto? La tasa anual, estamos hablando de tasas anuales, cobra 8 o 10 veces el valor de la tasa anual, ¿cierto? Y se lo cobra a los mismos trabajadores. Y son los mismos trabajadores, ¿cierto? Entonces los que han incorporado mes a mes estos recursos en el sistema de AFP. Eso que quedó pendiente y quería decirlo con respecto a lo que ocurría, ¿cierto? Porque se nos fue el tiempo en el primer bloque, lo que ocurría, ¿cierto? Con la banca en función de estos ingresos que se ocupan, ¿cierto? Para esta liquidez que tiene el sistema de AFP o que le otorga el sistema de AFP, ¿cierto? A la banca. Muchachos, quiero invitarle entonces a la discusión y a la conversación que tiene que ver, ¿cierto? Con la votación. Principalmente con la votación de la diputada Amar, ¿cierto? Y quiero enlazarlo con algo que tú dijiste, Cristian, al inicio del programa, ¿cierto? Que tiene que ver con el votar a conciencia. Yo difiero, ¿cierto? De esa lógica de votar, cuando se habla de votar a conciencia, que tenga que ver que votar en línea, ¿cierto? Con lo que el partido me está ordenando, probablemente, desde la ideología, sí, probablemente desde la representación de un sector determinado de la comunidad. Eh, pero votar en conciencia significa votar en línea entonces con lo que dice el partido y el nivel central, porque el tirón de oreja que le vino desde el nivel central, desde la UDI a la diputada Mare, fue importante, ¿no? No fue menor, pero sin embargo internamente en la región tuvo el apoyo, ¿cierto?, del presidente de la UDI, del alcalde de Natales, Paredes, ¿cierto?, y del presidente de Punta Arenas, el abogado, se me fue el nombre, discúlpenme, el abogado que tiene un programa aquí en la radio, Ferreira, dices tú. Ferreira, perdón, gracias por la precisión, Cristian. Entonces, eh, vuelvo al tema de votar en conciencia. Votamos en conciencia por las necesidades sociales, ¿cierto? Seguramente la diputada Mar, a propósito de su formación profesional, se alineó con su vocación, ¿cierto? Más que con su vocación política, y entonces se desalineó, ¿cierto?, con el nivel central que tiene que ver con, o que tenía que ver con esta instrucción que venía probablemente de votar en bloque en contra de este 10% de retiro de fondos desde las AFP. Cristiano, Alfredo, los convoco, los invito a la conversación. Sí, lo que pasa es que cuando tú votas en conciencia, yo digo que no se puede votar en conciencia. ¿No? El parlamentario es un representante y es un representante de un distrito o de una circunscripción, ¿cierto? Y que salió por un cupo, porque él fue en una lista, porque representa también ciertas ideas y que son las ideas de un partido. Ahora, si el partido tiene una forma, una instrucción, porque estima y porque representa estas ideas, por cierto, más liberales, más de Estado, más laica, más conservadora o lo que sea, la gente que vota, vota porque más o menos sabe lo que representa cada bandera de los partidos, ¿ah? Y que no le van a salir con sorpresa. Entonces, por eso yo creo que hay una responsabilidad partidaria de los parlamentarios. Ahora, una cuestión distinta es que el partido esté bastante perdido con lo que se requiere para la ciudadanía, ¿ah? Entonces, claro, eso no significa que hacer a rajatabla cuadratura con el partido, pero lo que uno sí tiene que hacer como parlamentario a rajatabla es cuadratura con la ciudadanía, pues si al final de cuentas la gente te eligió. Insisto, la gente te eligió, pero te eligió dentro de donde se podía elegir. Y donde se podía elegir, tú como parlamentario te pusiste en una lista, en un partido que representa ciertas ideas y que uno más o menos tiene conciencia que no te va a salir ni muy a la izquierda, ni muy a la derecha, ni muy para adelante, ni muy para atrás, ni muy para arriba, ni muy para abajo, de un, ¿cierto? De una idea donde tú vas a rondar cerca de esa idea. No va a ser exactamente iguales, pero muy parecidas.
Entonces, por eso que yo creo que es importante la disciplina partidaria en ciertas cosas. Pero hay una cosa, que esa disciplina partidaria no puede ser de que la cúpula de un partido determine tal o cual cosa sin tener ningún apego con lo que el pueblo realmente está necesitando. ¿Ah? Entonces, yo creo que la parlamentaria, en este caso Amar, votó bien, porque le hizo caso un poco a su distrito. Prueba de ello es que le salieron apoyando a todos los locales, pero otra cuestión distinta es el lío interno que tiene la UDI, pues si la UDI tiene un problema disciplinario, porque la UDI siente que el camino es otro y la directiva insiste en ir por un lado contrario, ¿no? Al despeñadero. ¿No? Y esto le ha pasado a varios partidos, o sea, a la democracia cristiana a mi partido también le ha pasado. Y también ocurre lo mismo, pues la directiva piensa que hay que ir para un lado y todas las señales le indican que hay que ir para el otro, pues si ahí el problema es de la directiva, pues no es del partido en su conjunto. Ahora, eso, claro, en largo plazo trae la baja en la votación, el desprestigio institucional y una serie de cuestiones, que es el costo que tiene que pagar la UDI también por estar también en un bloque de gobierno que no ha gobernado, pues, sino que ha improvisado. Eso es parte del costo. Alfredo, amigo, te cedo el espacio entonces para la conversación. Sí, bueno, este es un tema, digamos, que da para un análisis mayor, y el tema es hasta dónde los partidos pueden hacer esa exigibilidad. Existen democracias en el mundo como la democracia alemana en que esta presión que ejercen los partidos sobre un parlamentario está absolutamente prohibida. Ahí se permite el voto en conciencia, está reglamentado incluso. Aquí esta es una cuestión, digamos, que queda al arbitrio de los partidos. Y los partidos, de repente, en algunos casos, han dicho, mire, declaramos la libertad de conciencia para que cada parlamentario vote como quiera. Y eso sucedió en Chile varias veces y en todos los partidos. Ahora, particularmente a mí no me gusta este leninismo de los partidos, digamos, que empiezan como a dominar la conciencia de las personas. Entonces, obviamente yo creo que poniendo el ejemplo de la diputada Amar, tiene que haber sido muy complejo para ella, por una parte, recibir las presiones de su partido a nivel nacional, de su presidenta, que actúa más que como presidenta, como una suerte de comisario político, digamos, al más puro estilo Unión Soviética. Entonces, y por otra parte, sentir o ver o conmiserarse con la necesidad de su distrito. Entonces yo creo que ella fue muy valiente en ese aspecto, digamos. Entonces, pero yo estoy en contra de este leninismo de los partidos. Ahora, por otra parte, a mí lo más preocupante cuando uno habla de la votación parlamentaria es justamente la trazabilidad del dinero de las AFPs. Y aquí entramos a un problema mayor, porque no nos olvidemos que también el sistema financiero, incluida la AFP, porque la AFP ha tenido miembros en su directorio que van desde el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el PPD, la UDI, Renovación Nacional, ¿sí? Todos han agarrado un poquito de tajada en los directorios de la AFP, eso, seamos sinceros, por favor. Y ahí tenemos el tema de la trazabilidad del dinero. A la luz de esta votación, no me cabe la menor duda que los ofrecimientos de financiamiento de campaña y todo ese tipo de cosas se deben estar dando y se deben estar negociando. Entonces, aquí tenemos que, de una vez por todas, tener una trazabilidad para ese dinero. Y esta especie de, yo diría, de promiscuidad entre el mundo político, el mundo empresarial y el mundo financiero es una cuestión que debiese estar plenamente reglamentada. Ahí tenemos el caso Penta, que al final los señores terminaron con clase de ética. Lecciones hay muchas en el último tiempo. Si el senador Moreira fue muy sincero, yo le agradezco la sinceridad al senador Moreira. Él dijo, y fue, mire, yo no sé si estaré equivocado o no, pero yo pedí ayuda, me la dieron y me conformé con el raspadito de la olla. Si él fue muy sincero, o hay otros señores que no han sido tan sinceros como él, digamos, para decirlo tan frontalmente, digamos. Entonces, aquí yo creo que lo más preocupante, aparte de la votación, es dónde se hace este lobby político para influir en el Congreso. Porque eso se hace, Penta, Soquimich, Corpesca, y para qué vamos a seguir nombrando, digamos. Entonces yo creo que eso es muy peligroso porque empieza a permear las decisiones que se toman en el Congreso.
Luego, entonces, muchachos, Cristian, Alfredo, infiero, ¿cierto?, de lo que ustedes señalan, de que la decisión eh, que puede llevar a un parlamentario, que puede llevar a un representante, ¿cierto?, a votar de manera distinta, eh, genera una suerte como de independentismo respecto a lo que esté ocurriendo con lo que oferta o con lo que propone una determinada línea política, un partido político, ¿cierto?, como representante de un sector de la comunidad. Eh, Sí, pero yo no no, sé, no sé si yo me no sé si eso permite. efectivamente, dame un segundo, yo no sé si eso efectivamente entonces cuando uno entra, cuando una persona ingresa, ¿cierto?, al espacio este de la política y se adhiere a una determinada corriente, entonces se le limitan los espacios para respecto de la independencia para poder tomar decisiones en algún momento determinado, porque ahora habrá que ver cuál es el castigo, entonces infiero, porque ya desde el nivel central en la UDI, la presidenta del partido dijo de que iba a enviar al Tribunal Supremo a lo que ocurrió con el del partido, obviamente, lo que ocurrió con la diputada Mar. Entonces, más allá, esto no es una defensa corporativa a lo que dijo, a lo que hizo la diputada Mar, sino que yo estoy tratando de analizar y seguir, ¿cierto?, en función de lo que ustedes dicen. Eh, entonces, de que no existe independencia respecto para tener en algún momento determinado una opinión distinta a lo que me mandata, ¿cierto?, el nivel central. Mira, hay cosas que son claves, ¿ah? Y yo insisto, o sea, yo tampoco creo en un sistema estalinista de los partidos, pero sí es cierto que la gente que milita en los partidos por algo milita, entonces hay alguna doctrina, algún apego, ¿cierto?, alguna ideología o alguna forma más o menos de ver las cosas que se comparten. Entonces, si alguien cree en la propiedad privada y después está votando por estatizar, claramente es un consenso sentido, o sea, mejor que se vaya a otro partido, derechamente no cumple con los principios. ¿Ah? Entonces hay que hacer un matiz, porque no todo puede ser la libertad absoluta y no todo puede ser el estalinismo absoluto. Tiene que haber matiz entre medio. Pero sin embargo, la pregunta es aquí quién está equivocado, si es la directiva que está equivocada o si es entonces un parlamentario particularmente quien está equivocado, porque me parece que Sandra Mann no fue la única parlamentaria que votó como votó. Entonces, si mayoritariamente en un partido los parlamentarios votan de una forma y la directiva dice que hay que votar de otra, yo estoy de acuerdo con que hay que pasar al Tribunal de Disciplina, pero no a los parlamentarios, a la directiva. Y es lo mismo que yo hubiese esperado en mi partido, con la directiva particularmente que hoy día está regiendo. Yo también hubiese esperado un comité de disciplina, pero no para disciplinar a los parlamentarios, para disciplinar la mesa directiva. Y ojalá la expulsión. Sí, Alfredo. esta suerte de politburó de los partidos políticos siempre es complicado, digamos. Entonces, Sí. porque da para mucho, ¿no?, la reflexión. Obviamente la persona que adhiere voluntariamente, porque a los partidos se adhiere voluntariamente, o sea, nadie nos obliga a entrar a un partido. Entonces tendrá que sustentar la línea de principio, pero vuelvo a insistir, en muchas oportunidades, y lo hemos escuchado por la prensa, los partidos declaran la libertad para que esos parlamentarios voten en conciencia, y eso se ha escuchado muchísimas veces. Sucedió con la ley, con las tres causales, digamos, de la ley de aborto, sucedió con el tema de la ley de divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las cosas en las cuales se declara libertad de conciencia y cuáles son las cosas en que no se declara libertad de conciencia? Esa es la pregunta que habría que hacerse, ¿no? Hoy día obviamente tenemos una conciencia mayor que hace tiempo atrás, porque en Chile nos escandalizábamos a principios de la década del 90, porque había una propaganda que sugería el uso de preservativos para parar la pandemia que se esperaba en aquel entonces, que era del SIDA. Y hoy día tenemos que sectores conservadores que en esa época reclamaban y que hoy día a lo mejor decisión y están en el gobierno, hoy día estamos entregando una caja de alimentos a las personas que lo necesitan que sí incluyen preservativos, para que tú veas cómo va cambiando la sociedad. Las sociedades van evolucionando. Lo que antes se veía pecaminoso, hoy día ya no se ve tan pecaminoso. Entonces, eso para hacerte una analogía, digamos. Entonces, habrá que declarar y habrá que ver qué cosas son en conciencia y qué cosas no son en conciencia, para que los partidos permitan que sus parlamentarios voten. Ahora, lo más sagrado,
aparte de pertenecer a un conglomerado político, para un parlamentario debe ser, y sobre todo en la situación que estamos viviendo hoy día de pandemia, de necesidad, etcétera, cuando llega al distrito y mirar a los ojos y a la cara a sus propios votantes, a su propia base social que lo sustenta, debe ser muy complicado. Entonces, obviamente que ahí tenemos un tironeo entre la directiva y entre lo que la base le está exigiendo. Sí, pero es. si me permite ahí una cosa, yo creo que la Sí, claro. diferencia está en cuándo votar en conciencia y cuándo no, cuando hay un programa político. Cuando un bloque adhiere a una candidatura presidencial, es porque hay un programa de gobierno. Ese programa de gobierno plantea iniciativas legislativas. Todas las iniciativas legislativas que están en ese programa de gobierno son las que el partido y los partidos que adhieren, los parlamentarios que están en estos conglomerados, debiesen votar a rajatabla favorablemente. Todas las que no están ahí son en conciencia. Para mí esa es la distinción. Por lo tanto, yo comparto que cuando uno adhiere a un programa de gobierno, y ese programa de gobierno plantea una reforma tributaria, por decir algo, habrá que aprobar favorablemente la reforma tributaria. ¿Ah? Yo estoy de acuerdo con eso, pero no estoy de acuerdo con que salgan conejos debajo del sombrero, ¿cierto? Y a cada rato aparezcan leyes y solo porque las plantea el gobierno se tienen que votar favorablemente. Es más, en el actual momento, el programa de gobierno de Piñera ha sido totalmente olvidado. Y hoy día lo que se está votando es improvisación u otras cosas que nacen a iniciativa del propio Parlamento. Por lo tanto, yo creo que en este caso particular hay libertad de conciencia absoluta, siempre y cuando el parlamentario mire a su distrito y a su circunscripción, ¿por cierto? Pero aquí no puede haber orden de partido, en este caso particular, porque no se están siguiendo un programa de gobierno. No se está votando un programa de gobierno ni apoyando un programa de gobierno. Hay una improvisación. Pero para mí la diferenciación de cuándo hay que votar por orden de partido es el programa de gobierno. Si por alguno diría un programa de gobierno, si armó el programa de gobierno, pues con eso. Entonces la política es libre, pero no puede ser al lote. Claro, entonces infiero de que, fíjate que la UDI entonces adhirió al programa de gobierno, pero en el camino se dio cuenta de que, Es que ya no hay eh, gobierno. Pues. exactamente, de que ya no había gobierno. No había gobierno que representara probablemente sus intereses desde el punto de vista de su ideología y hacia dónde apunta exactamente Pero es que tampoco se están el votando. modelo que proponen desde ese sector. Sí, pero es que tampoco se están votando iniciativas del programa de gobierno. Pues sí, yo quiero recordar solo con la reforma tributaria que el programa de gobierno de Piñera tenía por objeto desarmar la reforma tributaria de Bachelet y por lo tanto volver al sistema integrado y bajar las tasas de impuestos de las empresas. ¿Qué es lo que ocurrió? No se desarmó el sistema de Bachelet, pues si seguimos teniendo con el sistema semi-integrado, el impuesto a las empresas no se bajó y para colmo se subió la tasa máxima del grado complementario. ¿No? Entonces se hizo exactamente lo contrario, pues se dijo una cosa y terminó armándose otra. ¿No? Entonces desde ahí para adelante no hay gobierno. Y así con un montón de otras iniciativas y después vino el estallido social. Se ha Sí, generado pero como una versión 2.0, ¿cierto?, de esa reforma tributaria, que fue la Es reforma más, implementada en el periodo de Bachelet, ¿no? Sí. la claro, propuesta de AFP es Bachelet 2.0, si es la misma propuesta de Bachelet. pero el tema, digamos, el punto crucial de esta votación que se vio hace poco en el Congreso, es que estamos hablando como si esto fuese un tema que estamos descubriendo no sé, estamos descubriendo la pólvora en Chile, ¿cierto? Además, este tema de retirar fondos reglamentados en situaciones especiales, etcétera, esto se hace en varios países. O sea, aquí tampoco se está cayendo la institucionalidad chilena porque discutamos esto, por favor. Entonces también yo creo que aquí le ha puesto un dramatismo, porque justamente son otros los intereses que están detrás de esto. O sea, no es el interés justamente de proteger para que los fondos previsionales para no hacer uso. ¿Y quién va a estar de acuerdo en hacer uso de los fondos previsionales anticipadamente? Pero la situación es tan grave, No queda califica como otra. una situación tan urgente que obviamente tiene que hacerse uso. Y no sabemos si existirá, ¿cierto?, en el corto, en el mediano, en el largo plazo, una situación más grave como esta que se ha vivido, que es el de los últimos 100 años, una de las crisis más importantes que ha tenido la historia de la humanidad, probablemente, fíjense. Claro, pero Efectivamente, como dice Alfredo, en el fondo, si no hay otra solución, esta es la que queda. Y es claro. un poco lo que pasó con el seguro de cesantía. Si no hay otra solución, esa es la que queda. Entonces, claro, por eso mucha gente está acelerando si el Estado no le ha entregado nada y lo único que ve, bueno, ahora voy a echarle la mano por lo menos a estos ahorros.
No es que la mejor son mis solución. ahorros. Como, claro, la gente puede pensar, dice que son recursos que yo mismo he ingresado al sistema. Se ha generado una Exacto. campaña del terror, muchachos. Se ha generado una Mm. campaña del terror. Esta misma campaña que se genera, ¿cierto? Cuando se empieza a conversar, ¿cierto? De que se van a subir las remuneraciones, 20.000 o 30.000 pesos. Entonces empieza un sector económico, empieza a hablar, ¿cierto? Que esto va a generar una hecatombe económica, ¿cierto? Porque va a aumentar el desempleo, en fin. Se ha generado y no hay evidencia científica que avale eso, fíjense, nunca ha ocurrido. Al final no se genera esa grave crisis económica cuando se han aumentado las remuneraciones 20 o 30.000 pesos. Entonces acá se ha generado una campaña de terror con respecto al retiro de este 10%, que insisto, genera en el largo plazo en la pensión de una persona, genera, ¿cuánto? 5.000, entre 5.000 y 20.000 pesos menos en la pensión. ¿Ya? Un poco de pandemia, muchachos, para hablar de lo que está ocurriendo en Magallanes. Vamos transitando por la vía del control definitivamente, ¿no? ¿Cierto, Alfredo, Cristian? Nos quedan 2 minutitos, hay 30 segundos para hablar un poco de este tema que igual nos convoca como región. Mira, yo al final es parte de lo que ya había planteado. Si aquí la discusión de fondo es ver cómo vamos a cambiar el sistema FP. Y cuando hablo del sistema FP no me refiero únicamente a las AFP, sino al sistema de pensiones en su conjunto. Y esto involucra DIPRECA, Capredena, las pensiones solidarias, un largo etcétera, el aporte del empleador, qué es lo que va a poner el Estado, qué pasa con los trabajadores honorarios, etcétera. Eso. Pandemia, 30 segundos, Cristian. Vamos transitando hacia el control, ¿cierto? Me parece Magallanes, ¿no? Sí, vamos transitando el control, pero yo creo que no hay que dejar la guardia. Si al final, aquí la única forma que esto se controle, insisto, es que asegurarle cierto ingreso a la gente, y es lo que Alfredo también decía, meter la economía en el congelador. Esto no significa no pagar las deudas, pero significa postergarlas razonablemente, porque este es un año que en realidad va a ser un año complicado. Y la única forma que la gente se quede en la casa es que no anda haciendo trámites innecesarios o consiguiendo recursos para pagar deudas. 30 segundos, Alfredo, nos queda de programa, amigo. Sí, yo creo que, como ustedes dicen, qué bueno que tengamos una cifra más halagüeña, digamos, igual que la semana pasada, y vamos avanzando hacia eso. O sea, obviamente que eso es un signo de esperanza, pero no hay que bajar la guardia, como bien dice Cristian, en el sentido de que todas las prevenciones hay que seguir tomándolas, porque en cualquier momento, y además existen en otras partes del mundo ejemplos, vienen ciertos rebrotes, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir teniendo una situación de cuidado, haciendo caso a todas las directrices que se dan al respecto, y fundamentalmente cuidando a las personas, digamos, declarando esta hibernación de la economía y fundamentalmente de las deudas. Creo que esa es la reflexión final, estimados amigos, transitar, ¿cierto?, por este camino de la libertad responsable, de manera de seguir manteniendo estos números bajos con respecto a al contagio, ¿cierto?, del virus. Y por el lado que tiene que ver con la discusión de las administradoras de fondos de pensiones, efectivamente, o sea, más que la discusión que tiene que ver con aquello, yo creo que la gran decisión y el nudo crítico en este minuto tiene que ver precisamente con congelar definitivamente la economía, y eso significa golpearle la puerta a la banca y congelar precisamente el pago, ¿cierto?, de los créditos de consumo, de los créditos hipotecarios, que tiene a la gente bastante estresada, diría yo, ¿ya? Bien, amigos, miren, hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido un placer nuevamente compartir con ustedes, discutir, ¿cierto?, reflexionar y analizar lo que está ocurriendo tanto a nivel nacional como a nivel regional, con la noticia fundamentalmente. Cristian, nos despedimos, amigos. Un saludo ahí para nuestros auditores, siempre un gustazo para todo el mundo. Sí, un saludo cordial, Cristóbal. Exactamente. Gracias por escucharnos, ¿cierto? Nos vemos en la próxima edición. Un abrazo fraternal. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila.